17 y 18 de octubre, Marcos Brunet y su equipo y los profesores del Instituto Canción invita Jóvenes con Valores y Adoremos Fest. Nápole Eventos. Nápole Eventos. De Fabián Schneider. Nápole Eventos. Alquiler de vajillas. Servicio para fiestas. Nápole Eventos. 421-0416 o 155-2843-27. Nápole Eventos. Vuelve a Concordia, el evento más esperado. Primavera con Jesús 2014. Este 27 de septiembre podés compartir con todos nosotros canciones, sketch, obra de teatro, coreos y más. En la administración y dando un gran concierto desde Buenos Aires, el pastor Enrique Gómez. Hora de inicio, 17 horas. Lugar, Templo Vida Abundante, Antonio de Luque 60. Por información, comunicate al 154-281-711 o al 154-133-810. Organiza Jóvenes IPS Litoral. Primavera 2014. Ya volvimos. Fin de espacio publicitario. 100.7 Vida FM te propone escuchar el siguiente programa. A partir de este momento, su permanencia frente a la radio es su responsabilidad. Lo que está a punto de escuchar lo va a desafiar a ir más allá de sus límites. Va a sacudir su esquema de pensamiento. Va a provocar el deseo de cambiar. Transformación es un programa pensado para llevarlo a usted de lo que es a lo que podría ser. Con ustedes, Horacio Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos nuevamente para compartir el programa del día de hoy y continuando con la serie que comenzamos el viernes pasado, de que hablábamos cómo manejar la persecución. Para aquellos que están interesados en escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en mi canal de YouTube. Allí Horacio Alcaraz, simplemente iban a aparecer una grilla con todos los programas anteriores que venimos realizando ya creo desde hace 3 meses que comenzamos acá en la radio, que retomamos en realidad el programa en esta edición 2014. Y para aquellos que quieren acceder a recursos bíblicos para su crecimiento y edificación espiritual, lo pueden hacer a través de nuestra página, la página de nuestro ministerio, que es www.lcbministerios.com.ar. Ahí no solamente están los programas de radio, están subidos a la página, también tenés el devocional semanal, que son pequeños videoclips para cada día de la semana, donde estoy compartiendo con ustedes enseñanzas de la palabra de Dios, y también está el mensaje de cada domingo. El día lunes ya está colgado en la página para que ustedes también puedan seguir. Mayormente yo predico en series, voy desarrollando un tema durante varios domingos y entonces por eso mismo lo subimos a la página para que puedan tener el mensaje completo, que muchas veces excede a una sola predicación de este domingo. Y para contacto personal se pueden contactar conmigo por medio de Facebook a Horacio Alcaraz. Simplemente mi correo electrónico es horacioalcaraz@yahoo.com. Pero solamente con Horacio Alcaraz supongo yo que debo aparecer
ahí en el Facebook. Muy bien, continuamos con el tema que comenzamos la semana pasada, cómo manejar la persecución, y estábamos parados en Hechos capítulo 4. En esta experiencia, la primera experiencia fue el bautismo de la persecución y la oposición por parte de la iglesia naciente. Ellos no tenían experiencia en cómo manejar esta situación, ellos no venían experimentados en este tema, no habían leído ningún libro, no habían hecho ningún seminario, solamente tenían las palabras de advertencia del Señor Jesucristo que eso les iba a acontecer, que iban a ser perseguidos, por causa de su fe. Y lo máximo que tenemos de referencia, lo más cercano que tenemos de referencia con respecto a la persecución, a un pasar un momento duro por causa de la fe, fue la noche en que Cristo fue arrestado. Pero ahí todos sabemos que los muchachos que acompañaban al Señor, los apóstoles, salieron todos disparando. O sea, no podemos contar esa experiencia como válida, porque en esa experiencia Cristo ya estaba escrito que la tenía que enfrentar de manera solitaria, y ellos demostraron no tener el carácter, la fortaleza, la firmeza ni la convicción para enfrentar ese momento. Pero en Hechos capítulo 4, la iglesia naciente, el grupo de apóstoles y discípulos que seguían a Cristo, tenían su bautismo de oposición, de persecución, de sufrimiento, y es interesante notar cómo ellos, sin tener experiencia, reaccionan, actúan en medio de esta persecución, de lo cual nosotros entendemos que si el Espíritu Santo inspiró a que esta experiencia, esta parte de la historia de la iglesia esté escrita en el libro de los Hechos, es porque nosotros podemos extraer de allí principios claves para que nosotros podamos también aplicarlos cuando nos toque enfrentar persecución, oposición o sufrimiento por causa de nuestra fe. Cosa que no es algo anormal, es anormal que no nos suceda. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, los que quieren vivir en santidad y en rectitud delante del Señor, van a padecer persecución. Y el apóstol Pedro dijo que no tenemos que sorprendernos cuando el fuego de la prueba viene, sino que encomendemos nuestras almas al Señor y sigamos haciendo lo bueno, aun cuando por hacer lo correcto seamos perseguidos. Aún así, dice el apóstol Pedro, es mejor que suframos por hacer el bien que por andar haciendo macanas si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque en definitiva, lo que están diciendo los escritores bíblicos es que el creyente, cuando hace la voluntad de Dios y está enfrentando persecución, oposición o sufrimiento, lo hace porque eso es la voluntad de Dios. Sufrimos por causa de la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiere. Es muy diferente, como lo dijimos también, cuando uno sufre por causa de desobediencia. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, y ahí el tratamiento, por supuesto, es diferente. Pero dejamos establecido el viernes pasado en el programa, cuando hablamos en la primera parte de este tema, que la persecución es parte inseparable de la vida cristiana y siempre lo fue. Quizás te parezca raro que estemos hablando de este tema, no sé, te gustaría o quisieras, o te parece extraño que de repente no esté ofreciendo bendiciones a granel, pero a ver, déjame decirte que nosotros, el hecho de que estemos viviendo de este lado del planeta, en el mundo occidental, nosotros asumimos que no estamos padeciendo persecución. Pensamos que persecución tiene que ver con muerte, asesinato y tortura que los cristianos están sufriendo en otras partes del mundo, muy lejano, en el Medio Oriente, y lugares como en países como Siria, como Irán, Irak, y todos esos lugares donde son hostiles al Evangelio, en China también, por ejemplo, y algunos países de lo que era la antigua Unión Soviética, y en otros lugares también. Entonces nosotros damos por sentado que esa no es nuestra experiencia y que nosotros no pasamos persecución. Pero no es así. Nosotros también de este lado del planeta, en el mundo occidental, acá en Concordia mismo, de donde somos,
en Salto, Uruguay, donde también nos están escuchando, en la República Argentina, en América del Sur. Bueno, de este lado del planeta también se padece persecución, y lo hablamos en el programa pasado, nada más que la persecución que nosotros sufrimos y padecemos es mucho más sutil y no es tan obvia como la persecución satánica, diabólica, que se está desatando en aquellos países de Medio Oriente. Pero eso no significa que nosotros no estemos pasando persecución. Persecución es parte inseparable de la vida cristiana, y así como están matando cristianos en Medio Oriente, también están matando cristianos en Concordia, también están matando cristianos en la Argentina, acá de este lado del planeta, en el mundo occidental, también están muriendo muchos cristianos. Ahora, déjame decirte también otra cosa. La persecución siempre fue una bendición para la iglesia. No estoy dando la persecución como algo malo, como algo negativo. Nunca fue algo negativo, sino que fue algo positivo. Nunca fue una desventaja, sino una ventaja. Y nunca fue una maldición, sino una bendición. Y así es como nosotros tenemos que mirar la persecución, la oposición y el sufrimiento por causa de nuestra fe en Cristo. Y así como la iglesia primitiva fue bendecida con expansión, crecimiento, multiplicación, influencia e impacto en medio de su comunidad, impactando y afectando el sistema e incomodando el sistema gobernado por Satanás, obvio, y están dando excelentes resultados. Déjame decirte una cosa, hoy para Satanás es mucho más efectivo perseguir a la iglesia de este lado del planeta, aquí en este lado donde nosotros vivimos, perseguir a la iglesia como lo está haciendo, que matando cristianos como lo está haciendo en Medio Oriente, o echando cristianos al circo romano para que los leones los devoren o que los hiervan en aceite caliente. Es mucho más efectivo cómo está funcionando Satanás en su persecución para anular el efecto de la iglesia sin tener que matar a los creyentes, sin tener que matarlos físicamente, ¿sí? Los mata espiritualmente, les quita les roba, les trastorna, les anula el efecto espiritual que podemos llegar a tener en medio de nuestra sociedad y en medio de nuestra comunidad. ¿Y cómo lo hace? Promoviendo que la iglesia, que los cristianos, que los creyentes vivamos un evangelio insípido, un evangelio aguado, un evangelio light, un evangelio diluido, que hace que no tengamos ninguna clase de efecto real en provocar cambios en el sistema que nos rodea, en incomodar al sistema satánico, diabólico, que gobierna y domina este mundo. Al contrario, la sociedad, la comunidad y las instituciones y aún los poderes fácticos que gobiernan los países se sienten muy cómodos con la iglesia, porque hoy la iglesia parece más una asociación de gente macanuda y buena que hace el bien, más que la iglesia de Cristo, que provocaba que los estamentos de las comunidades, de las sociedades y de los poderes establecidos se conmovieran ante el ministerio de la iglesia cristiana, ante el mensaje de la iglesia cristiana y por sobre todas las cosas, ante el estilo de vida santo, recto y puro de la iglesia cristiana primitiva.
¿Y por qué estoy diciendo que da mucho más resultado las técnicas que Satanás está haciendo, resultado en términos de matar a la iglesia en su efecto espiritual? Y para ejemplo solamente un botón, solamente te voy a dar un botón para un ejemplo. Gran reunión de jóvenes, leí ayer. Gran reunión de jóvenes por la fiesta de la primavera, te invitamos, reunión especial, toro mecánico, tejo, PlayStation y metegol. Ok, reunión de jóvenes cristianos, supuestamente llenos del Espíritu Santo, supuestamente nacidos de nuevo. La gran reunión, ¿de qué se trata? Toro mecánico, tejo, PlayStation y metegol. A ver, no estoy en contra del entretenimiento, no estoy en contra de pasar un buen momento, hay lugares para ir y hacer eso, pero a ver, ¿de qué se trata la iglesia? ¿De qué se trata una reunión de jóvenes? ¿De qué se trata cuando nos congregamos? El toro mecánico va a salvar el alma de alguien, en la PlayStation va a producir convicción de pecado, el metegol va a quebrantar el corazón endurecido, el tejo va a provocar admiración por la maravilla de Cristo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Nos están matando con todo esto. Satanás nos está matando con todo eso y infiltrando la iglesia con todas estas cosas de normales y naturales para la cultura de la época en la que vivimos, pero que son antinaturales para lo que es el llamado y el ministerio y la vocación de la iglesia. Y por otro lado, si vos atraes gente a la iglesia por el toro mecánico, y cada tanto le vas a tener que poner el toro mecánico en el culto, y cuando el culto se pone aburrido, le vas a tener que poner un toro mecánico. Si atraes a la gente a la iglesia con la PlayStation, si atraes a los jóvenes con el metegol y con el tejo, claro, cuando llegue el momento de orar, se va a poner muy aburrida la reunión. Cuando llegue el momento de adorar a Dios y de buscar a Dios y de humillarse, cuando llegue el momento de ayunar para buscar el rostro de Cristo, la cosa se va a poner tan aburrida que vas a tener que poner el toro mecánico en medio del culto para que la gente después haga una oración o escuche la palabra de Dios, o capaz podés hacer que el toro mecánico hable y predique algún buen mensaje. Entonces, esto es lo que le está dando resultados óptimos a Satanás en este tiempo, y de esta manera nos están matando en Concordia, nos están matando en la República Argentina y en Latinoamérica con un evangelio que no es el evangelio. A ver, con un evangelio que está totalmente es disfuncional, totalmente tergiversado, totalmente desnaturalizado, y se cumple lo que Cristo le dijo al Señor, Cristo le dijo al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, cuando le dice: escribe al pastor de la iglesia de Sardis y decire, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu toro mecánico, conozco tu tejo, conozco tu PlayStation, conozco tu metegol, y conozco también que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y la persecución lo que persigue es justamente eso, matar. Así como están matando a nuestros hermanos en Medio Oriente para frenar el avance del evangelio y el cristianismo en esa región, de este lado del planeta nos están matando espiritualmente también para frenar el evangelio y para frenar el mensaje del cristianismo en este lado del mundo. Y lo está haciendo de manera muy, pero muy eficaz. Entonces, ya que nos estamos dando cuenta de que también estamos siendo perseguidos, que también estamos padeciendo persecución y que también se nos está matando a los creyentes, estamos matando a la juventud a través de esta persecución satánica y diabólica dentro mismo de las congregaciones y de las iglesias, dentro mismo de los ministerios, están muriendo las personas a causa de que el evangelio ya no es lo principal, lo primordial, no es lo central en las reuniones nuestras, sino que es aquello que puede atraer la atención de las personas. Y vuelvo a insistir con esto: con aquello que vos lo traigas, lo vas a tener que mantener.
si vos lo traes con la promesa de algo, lo vas a tener que mantener con eso. Si vos lo traes con un programa especial, lo vas a tener que mantener con eso. Si vos atraes a alguien ofreciéndole algo que llama su atención, lo vas a tener que mantener con eso. Y cuando eso se termine, porque no podemos alquilar el toro mecánico todos los fines de semana, y empiece la predicación del Evangelio, la confrontación con la verdad, las demandas del Evangelio de seguir a Cristo, negarse uno mismo, tomar la cruz, servir al Señor, hacer discípulos, evangelizar a un mundo que está perdido con el poder del Evangelio, entonces nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que juntamos no era nada más ni nada menos que crecimiento antinatural, crecimiento que no era normal, un crecimiento que no era sano. Por eso nosotros tenemos que despertar. Persecución también hay en Concordia, persecución también hay en Salto, Uruguay, persecución también hay en nuestros países. Ahora, ¿cuáles son los principios para manejar la persecución? Es lo que comenzamos a ver la semana pasada y vamos a recordar las palabras de Hechos capítulo 4. El doctor Lucas escribió, colaborador del apóstol Pablo, escribió el libro de los Hechos y él nos relata con su pluma maravillosa la experiencia de la iglesia primitiva en la primer persecución que les tocó enfrentar. Vamos a escuchar al doctor Lucas en una parte del capítulo 4, apenas algunos versículos para recordar lo que hablamos en el programa anterior y luego sí entramos de lleno al programa. Hechos capítulo 4. Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban también el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos, les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: Jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo, para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí, delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. El primer principio que vemos acá, recordamos lo del programa anterior, es que cuando dice el versículo 3 que les echaron mano los discípulos y los pusieron en la cárcel, ellos no se resistieron, porque vieron que había ahí en esa persecución, en ese padecimiento, en ese sufrimiento por causa de su obediencia, una gran oportunidad de Dios. Su obediencia los había llevado a ese punto donde ellos estaban padeciendo persecución. Y aprendimos esto, que si nosotros estamos obedeciendo al Señor y todo termina en un desastre, todo se pone patas para arriba, si estoy haciendo lo correcto, si estoy en la voluntad de Dios y de repente todo se vuelve un lío grande, podemos asumir con tranquilidad que Dios fue el que ordenó ese lío, Dios fue el que ordenó ese desastre, que Dios está en control
de la situación. Si te metes en un lío por desobediencia, insisto con esto, es un asunto completamente diferente. Pero si fuiste obediente y se viene el diablo con toda su furia, simplemente quédate tranquilo, alaba al Señor y espera a ver lo que el Señor va a hacer. Eso es lo que hicieron los discípulos. Ahora, ¿qué hizo Dios? Lo que ellos estaban esperando. Les abrió una puerta maravillosa de oportunidad para predicar a un público que era imposible que ellos pudieran predicar. ¿Cómo ellos podían llegar con el mensaje del Evangelio a predicarles a los que habían matado a Jesús? Al sumo sacerdote, a los escribas, fariseos, saduceos, los gobernantes del pueblo de Israel, que habían conspirado con los romanos para asesinar a Cristo. Esta gente invitaría a Pedro y a Juan a una célula, a una reunión para que le predique las palabras. No. El segundo principio que vimos en el versículo 8 dice que entonces cuando Pedro y Juan fueron interrogados a causa de que por qué habían sanado al cojo y por qué predicaban la resurrección en nombre de Cristo, el versículo 8 habla de la respuesta del apóstol Pedro. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y empezó a predicar un hermoso sermón del apóstol Pedro, que te recomiendo que después lo leas. Lleno del Espíritu Santo significa que para cualquier experiencia de victoria en la vida cristiana es necesario el poder del Espíritu Santo. Y Pedro ya estaba listo para enfrentar esa situación. Recuerden que Pedro es encarcelado después de sanar al cojo de camino al templo. Ellos iban camino a la oración. No es que ellos estaban llenos del Espíritu Santo porque habían pasado toda la noche orando. No, ellos iban a orar cuando hacen el milagro, predican el Evangelio y les cae ahí el grupo comando y los mete en la cárcel. Ellos no habían tenido oportunidad de orar todavía, pero dice la Biblia que cuando Pedro es interrogado y empieza a exponer lo que le estaban preguntando, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Lo que nos enseña, primero, ser lleno del Espíritu Santo no es fruto de una larga oración. A ver, hay que orar, claro que hay que orar, pero si oramos y no caminamos en obediencia a la palabra de Dios, esa desobediencia anula mi oración. En segundo lugar, ser lleno del Espíritu Santo tampoco es el resultado de una experiencia emocional. Sentir un fuego, un frío, un calor, me caigo, me levanto, me vuelvo a caer, no tiene que ver con necesariamente una experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Ni tampoco es el resultado de una actividad espiritual altamente excitante. Simplemente cuando un creyente camina en obediencia a la palabra de Dios, está caminando en el Espíritu Santo. Caminamos y andamos en el Espíritu porque estamos andando en obediencia a la palabra de Dios. Pedro había tomado las medidas necesarias para ser lleno del Espíritu Santo. Ya estaba bajo el control del Espíritu en ese punto, y él lo que hizo fue solamente someterse en medio de esa circunstancia difícil al Espíritu Santo, esperando que el Espíritu Santo haga con él lo que quería hacer. Entonces, la vida llena del Espíritu Santo es solo eso, es ceder al Espíritu Santo mientras caminamos en obediencia a la palabra de Dios. En la anterior experiencia de persecución, de padecimiento, de sufrimiento, recordarás que Pedro fracasó, había sucumbido ante el temor y había negado a Cristo
3 veces, pero ahora vemos a un Pedro que se apoya con todo su peso sobre el Espíritu Santo y en realidad, amigos, no hay otro camino para vencer en medio de las situaciones difíciles cuando nos toca sufrir por causa de nuestra obediencia, de nuestra fe. Hay 2 caminos siempre que aparece una situación difícil que nos toca enfrentar por causa de nuestra fe. Cada vez que sos perseguido o recibís oposición por causa de tu fe, hay 2 opciones. Te pones tenso y te escondés, o te mantenés firme y cedés al Espíritu Santo esperando y viendo cuál es el plan de Dios que se va a abrir delante tuyo. Y el tercer principio que mencionamos en el programa anterior es que ellos fueron audaces para aprovechar la oportunidad de presentar a Cristo. Ustedes escucharon recién el relato del mismo doctor Lucas, que cuenta cómo Pedro, que lo habían interrogado de manera amenazante e intimidante, de que por qué estaban sanando a los enfermos y con qué autoridad y derecho estaban predicando en el nombre de Cristo la resurrección entre los muertos. El mensaje de Pedro fue tan frontal y tan claro. Pedro usa la persecución como una oportunidad para dar un testimonio audaz. Noten que estaba Pedro predicando a una audiencia que no era simpática, no era una audiencia amable, no era una audiencia que gritaba amén, que aplaudía, que decía gloria a Dios. Era la gente que había matado a Cristo. Eran las personas que habían conspirado para matar a Jesús. No eran nenes de pecho, eran tipos terribles. Eran la gente que los había mandado a meter en la cárcel. Eran personas terribles, eran personas malvadas, eran asesinos. Sin embargo, Pedro no suaviza el mensaje. Pedro podría haber dicho, bueno, bajemos un poco paremos un poco la mano, bajemos un poco los decibeles, no seamos tan confrontativos, esta gente mató a Jesús, así que no voy a andar yo recordándole su pecado, más vale le voy a decir que Dios tiene un propósito para su vida, que Dios tiene un plan, que Dios quiere darle una vida de éxito, una vida feliz, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, lo quiere sanar, bendecir, prosperar y hacer un montón de milagros en su vida. Le voy a predicar de otra manera porque si no esto me puede matar a mí también. Sin embargo, Pedro lo que hizo fue aprovechar la oportunidad para presentar el Evangelio con audacia, con valor, con coraje. No suavizó el mensaje para evitar dolores de cabeza. Dice, nosotros predicamos a Jesucristo resucitado, el Cristo que ustedes crucificaron, que ustedes mataron y a quien Dios lo resucitó de los muertos. A ver, esto era con el fin de que ellos pudieran reconocer su pecado. No es que Pedro lo estaba haciendo confrontativamente por el hecho de confrontar y que Pedro era el guapo del 900 y que se hacía el maula delante de esta gente. No, estaba confrontándolos con su pecado, con la esperanza de que ellos reconocieran su pecado. No suavizó el mensaje. Ellos no evitaron la persecución, no temieron ante la persecución y aprovecharon la oportunidad para presentar a Cristo. Entonces, cuando vos estás siendo perseguido por tu obediencia al Señor, cuando tenés oposición por causa de tu fe, cuando estás sufriendo por hacer lo correcto y por hacer lo bueno, delante del Señor, entonces siempre ahí va a haber una oportunidad para hablarles a otros de Cristo. No creas la mentira que muchas veces algunos te dicen o que viene a nuestros pensamientos cuando lo estamos pasando mal, cuando se te viene esa idea que dice, ¿y vos a quién le vas a predicar? Mirá los problemas que tenés, mirá lo que te está pasando, vos no tenés autoridad para predicar. ¿Qué vas a hablar de un Jesús que salva si mira cómo estás? ¿Qué vas a hablar de un Jesús que sana si vos estás enfermo? ¿Cómo vas a hablar de un Jesús que bendice y que es bueno si no tenés un mango ni para pagar el alquiler? ¿Cómo vas a hablar de un Jesús todopoderoso si vos estás teniendo problemas por causa de tu obediencia? No, vos no podés predicar, vos no podés hablarle a nadie. Absoluta mentira, absoluta mentira. Si yo tengo que ser rico para predicarle a la gente de que Dios prospere y bendice, entonces estoy frito, no puedo predicar el Evangelio, porque no soy rico y ni creo que lo llegue a ser. Si tengo que estar completamente sano para predicar y creer que Cristo salva y que Cristo también sana, entonces estamos fritos, nunca podré predicar, porque si te muestro mi historia clínica tendría que estar en el hospital. A ver, si tengo que estar libre de problemas,
si tengo que estar libre de situaciones difíciles, libre de pruebas, para predicar que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces nunca vamos a predicar. Nunca vamos a predicar, porque los creyentes experimentamos tribulación, pruebas, como algo normal en nuestra vida. Y es más, aprendemos a gozarnos en medio de las pruebas, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce madurez espiritual. Y vivimos de prueba en prueba, por eso también vivimos de victoria en victoria y vamos de gloria en gloria, porque nos toca enfrentar situaciones sumamente difíciles, aun cuando hacemos la voluntad de Dios. Por eso esos planteos que a veces nos hacemos, Señor, ¿por qué permites esto? Si yo estoy haciendo lo bueno, si yo te estoy obedeciendo, ¿por qué estás permitiendo que me pase eso? ¿Y quién dijo que no te iba a pasar? ¿Por qué te sorprendés? Dice el apóstol Pedro en su primera carta. ¿Por qué te sorprendés del fuego, la prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te esté aconteciendo? No, a veces tus sufrimientos, tus padecimientos, tu persecución te llevan a ciertos lugares donde no irías porque si la vida te sonriera, de repente una enfermedad te va a llevar a la clínica y al hospital, ahí tenés una oportunidad para predicar de Jesucristo, que no le predicarías a esa persona de no ser que tengas que ir por causa de ver al médico. Hay personas que, gracias a Dios, nunca visitan un hospital, pero también la gente que está en el hospital necesita que le prediquemos el Evangelio, y muchas veces no gana, y tendremos que ir por algún achaque, porque una enfermera necesita escuchar la palabra, porque un médico necesita arrepentirse, o porque el enfermo que está al lado de tu cama necesita una oración de fe y una oración de sanidad. O la del ANSES, porque tenés problemas con la jubilación, o estás en la cola en el juzgado porque tenés un problema legal, o estás a donde quiera que las situaciones de la vida te lleven, estás ahí para predicar con audacia el Evangelio. Y en vez de estar pensando, ay, ¿cómo estoy acá? Yo no debería estar acá. ¿Cómo Dios permite que esté acá con todos estos incrédulos y estos inconversos? Yo soy un hijo del rey, o soy una princesa del Señor. Yo no debería estar acá. Y te estás lamentando y quejándote cuando Dios te puso en esa cola, Dios te puso en esa fila, para que le prediques el Evangelio con audacia, con valentía, con amor a las personas que están en ese lugar. No sé si te conté la semana pasada, creo que sí, a un hermano de la iglesia, a un amigo que el hijo le chocó la moto. Y la vena de mi amigo, la yugular se le puso no roja, morada, azul y verde. Y bueno, se enojó tanto que el hijo le chocó la moto, que agarró, salió de su casa y se fue al río. Se fue al río a masticar la bronca, a despejarse y a ver si se le pasaba la cosa. Y aquí que encontró en el río una familia pescando. Una familia pescando que tenía más problemas que los Pérez García. Una familia desesperada. Una familia que no sabían qué hacer el día de mañana. Y ahí mi amigo entendió que estaba allí en la orilla del río Uruguay para predicarle el Evangelio a esa familia. Si la moto nunca se hubiera chocado, nunca esa gente hubiera escuchado el Evangelio. Así que oro para que Dios te choque la moto, te choque el auto, no sé. No tengas miedo, pero todas las cosas que pasan cuando estamos en obediencia a la palabra del Señor, cuando caminamos en la voluntad de Dios, nada de lo que pasa es casualidad. Y toda situación es una oportunidad, no solo para ser bendecido yo. A ver, yo te puedo decir, mirá, es una oportunidad, una puerta que se te abre y la bendición te va a caer en la cabeza. A veces es la oportunidad para bendecir a otros, y eso también es una bendición para vos, y es una bendición para mí. ¿Por qué tenemos que pensar siempre en términos de lo que yo voy a recibir? Ay, yo sé que después que pase este problema, yo voy a ser bendecido. Y quizás la bendición tuya va a ser que le prediques a otro. Y esa va a ser la gran bendición de poder servir a Cristo aún en medio de tus problemas. Ok, terminó este larguísimo resumen del programa pasado. Vamos a una pausa y terminamos hoy con los 7 principios para manejar la persecución. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección.
se desarrolló y qué pasó, cómo manejaron los discípulos la persecución de manera efectiva. Y así también vamos a aprender nosotros en este programa de hoy. Escuchemos a Lucas. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen del nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo: ¿por qué alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad, con los extranjeros y los israelitas, contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera, ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. El cuarto principio para manejar la persecución es ser obedientes a toda costa. En este pequeño relato, simple relato, también se ve lo obedientes que ellos son. Y eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. A ellos los amenazan, los intiman a que no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Les mandaron a nunca más hablar en el nombre de Cristo y les echan encima a los apóstoles todo el peso de su autoridad con esa orden que le están dando. Pedro y Juan reconocen que estos hombres tienen autoridad, pero también reconocen que hay una autoridad superior. Jesús mismo les había dicho a ellos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso en el verso 19, Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No es de creyente, gente, acobardarse cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles, lo que tenemos que hacer es obedecer a toda costa. Entienden esto y entienden que tienen que responder a una autoridad superior que la de los hombres. Y déjame decirte que cuando hay un conflicto entre las autoridades humanas y el alto mando celestial de Dios Todopoderoso, no estamos obligados a la obediencia a los hombres. Es verdad que hay que obedecer, los hijos deben obedecer a los padres, es verdad que los ciudadanos debemos obedecer a nuestras autoridades y en la iglesia debemos obedecer al liderazgo espiritual de la iglesia. Pero cuando las autoridades humanas violan los mandamientos de Dios, cuando las autoridades humanas nos quieren obligar en alguna manera a desobedecer los mandamientos de Dios, entonces no estamos obligados a obedecer la autoridad humana, porque por sobre toda autoridad humana está la autoridad de Dios. Por supuesto, con esto no estoy incitando a la rebelión
sino que por el contrario, a motivar a que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque nadie puede con una excusa, no me gusta lo que me dijo, entonces no voy a obedecer porque yo sigo al Señor y no sigo a los hombres, obedezco a Dios y no obedezco a los hombres. No tenemos derecho a hacer eso si nosotros no conocemos la palabra de Dios. La única manera de poder oponerme a la autoridad humana es que, por ejemplo, en nuestro país existe una ley de matrimonio igualitario. Ok, es una ley, está establecida y supuestamente todos la tenemos que obedecer, sí o sí. Bueno, yo nunca voy a casar un matrimonio del mismo sexo, nunca lo voy a hacer porque va en contra del mandamiento de Dios. Entonces no estoy obligado a obedecer la autoridad de los hombres cuando va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo que es la voluntad de Dios que sea un matrimonio hombre y mujer? Porque lo dice la Biblia, porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos una base para saber cuándo obedecer o no obedecer a las autoridades humanas. ¿Tengo que honrar a mis padres y someterme a ellos? Sí, porque la palabra de Dios me lo dice, pero no estoy obligado cuando mis padres me mandan a hacer algo que la palabra de Dios me dice que no tengo que hacer. Y así pasa como ciudadano o como miembro de cualquier congregación o como miembro de cualquier familia. Ellos fueron obedientes a toda costa. Y uno tiene que llegar a un punto en la vida cristiana de ser obediente a Dios, pase lo que pase. El quinto principio que vemos acá para manejar la persecución de manera eficaz es que ellos buscan estar cerca de sus hermanos en medio de la batalla. Versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. La persecución debería impulsarnos a estar juntos. Cuando sufrimos oposición por causa de nuestra fe, debería motivarnos a buscar la unidad. Y déjame decirte, la persecución es un ingrediente muy importante para lograr esta unidad que a veces nosotros disolvemos, que nosotros atentamos contra ella por andar criticando pavadas y estupideces sin importancia entre nosotros, lo que hace que nos alejemos los unos de los otros. Y es casi una vergüenza que cuando un creyente o una creyente tiene problemas, está padeciendo persecución, sufrimiento, oposición por causa de su fe, se va a la casa de la mamá a contarle los problemas. A ver, no hay problema de contarle las cosas a la mamá, no estoy en contra de las madres, pero resulta que la mamá no es creyente. Resulta que tu papá no es creyente, vas a hablar con tus amigos que no son creyentes, vas a hablar con tus parientes que no son creyentes y largás tus cosas delante de personas en tu trabajo, en tu escuela que no son creyentes. Anda a predicar el evangelio después para que vengan a Cristo, visiten la iglesia para escuchar la palabra del Señor. No, nosotros tenemos que aprender a ir a los nuestros. Tenemos, como dice el apóstol Pablo, preferirnos los unos a los otros, no porque seamos perfectos entre nosotros, sino porque somos hermanos. ¿Y con quién nosotros podemos compartir nuestras cargas si no es con nuestros hermanos? El sexto principio es que ellos, en el versículo 4, dice que se ponen a orar. Contaron lo que les había pasado, le contaron lo que habían vivido, su padecimiento se lo contaron a los suyos, a los hermanos, lo contaron en el ambiente de la fe y luego juntos se ponen a orar al Señor. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, noten ustedes, es muy interesante leer la oración que ellos hacen después de estar pasando por este momento de sufrimiento y aún estando bajo amenaza. A ver, estaban bajo amenaza y sin dudar que estos personajes que estaban amenazando a la iglesia estaban siendo instigados y motivados por Satanás. Satanás mismo estaba detrás de esta persecución queriendo detener el avance de la iglesia. Estos personajes no tenían misericordia, habían matado a Cristo, no tenían problema en matar a quienes seguían a Cristo si seguían predicando de Jesús. Entonces ellos, ante el peligro, se ponen a orar, pero oran de una manera tan diferente a como oramos hoy en día, tan diferente a como oramos nosotros ante los problemas.
Cuando vienen los problemas por causa de nuestra fe, cuando nos toca sufrir por causa de la obediencia a Cristo, cuando padecemos persecución y oposición, enseguida nos agarramos a las piñas con Satanás, figurativamente, o algunos alucinan que se pelean con el diablo, empiezan a querer pisarle la cabeza al diablo, a querer ponerlo debajo de los pies, pedirle a Dios que mande fuego del cielo, que Dios destruya a todos los enemigos, que Dios deshaga la conspiración, que Dios los libre, que Dios intervenga, que Dios haga algo. Ahora, si vos te fijás bien, ellos no oran así. Ellos no están orando pidiendo al Señor que los libre de la persecución. No están orando pidiéndole al Señor que los libre del sufrimiento, que los libre de la prueba, que los libre de la oposición. Ellos no oran así. No van a reprender a Satanás, no se juntan a orar para atar al diablo, al hombre fuerte, a la mujer maravilla. Ellos no van a hacer esa clase de oración. No dice eso, dice que levantaron su voz al Señor en unidad y reconocen al Señor diciendo: Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y tú hiciste esta persecución. Eso es lo que ellos están diciendo. Cuando ellos están orando diciendo soberano Señor, la palabra soberano significa rey, gobernante, señor, jefe, suprema autoridad, que está en control de todas las cosas. ¿Qué están diciendo ellos en su oración? ¿Por qué ellos no piden a Dios que aleje al diablo? ¿Por qué ellos no le piden a Dios que derrote a sus enemigos? ¿Por qué ellos no hacen guerra espiritual como se supone que hay que hacer guerra espiritual cuando la cosa se pone difícil? ¿Por qué ellos no hacen así? Porque ellos entienden que Dios está en el asunto, que Dios está en control de estos personajes, que Dios está en control de la persecución, que Dios está en control de la prueba, Dios está en control del sufrimiento, Dios está en control de la oposición, Dios está en control de lo que aún Satanás está haciendo y del plan malvado de Satanás a través de esta persecución. Dios está en control de todo esto y que nada de lo que pasó porque se le escapó a Dios la tortuga. Nada de lo que pasó escapó al control soberano de Dios, nada. Por eso ellos están reconociendo que Dios no solo permite que esto suceda, sino que esto es parte del plan de Dios para bendecirlos a ellos. Por eso no se enojan con el diablo, no se enojan con sus enemigos, no se enojan con las personas, no se enojan con la situación. Ellos no vienen a reunirse con los hermanos a orar en un estado de depresión mental, de angustia emocional. Ellos salen de la cárcel con gozo por haber sido dignos de haber sufrido por causa de Cristo. Ellos acaban de tener una experiencia experimentando la llenura del Espíritu Santo. Acaban de predicarle a un público impensado, a una audiencia única manera de mirar la persecución, la única manera de mirar los problemas por causa de la fe, la única manera de mirar la oposición por causa de la obediencia. Cuando José le dice a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, que le tocó a José vivir como esclavo limpiando pisos y lavando baños, y luego después de que fue prosperado y bendecido y logró un buen puesto en la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo acusa injustamente de un intento de violación. José termina yendo a la cárcel y estando ahí en medio de esa situación también sufre injusticia porque a gente quien él ayudó no se acordaron de él después que salieron de la cárcel. Pero pasaron los años y Dios cumple su palabra, cumple su promesa, lo saca a José de esa situación de prueba, de angustia, de dolor, de oposición, de persecución terrible que había padecido por más de 16 años,
y lo pone como primer ministro de la potencia mundial más grande de esa época, que era Egipto. Se desata un hambre impresionante en toda la región y los hermanitos de José, que lo creían muerto, van a Egipto a buscar comida. ¿Quién lo recibe? José. José se da a conocer y ahora estos piensan que José se va a vengar y los va a matar. Están asustados, tienen miedo. Y José les dice esto, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y este es el principio en este versículo. Esta es la única manera en que se puede mirar la persecución. Bendito sea el Señor, porque aún permitiendo estas circunstancias, Dios lo va a transformar para una bendición, no solamente para mí, sino para muchos que necesitan ser salvos. Última pausa y comparto el séptimo principio de cómo podemos manejar la persecución. Pausa. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyán 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Y el séptimo principio para manejar la persecución vemos en el versículo 29. En el versículo 29 ellos están orando todavía y dicen así en la oración: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. A ver, paremos un poquito acá. ¿No se metieron en líos por predicar la palabra? Sí. ¿No fueron arrestados por predicar la palabra? Sí. ¿No fueron maltratados por predicar la palabra? Sí. ¿No fueron amenazados por predicar la palabra? Sí. ¿Y ahora están pidiendo estos más valor y más coraje para seguir predicando la palabra? ¿No deberían calmarse un poquito y esperar que la bronca pase? ¿No deberían esperar un poco que se calmen las tormentas, las aguas tempestuosas? ¿No deberían esperar que amaine un poco la situación y luego sí continuar con el ministerio? Pero, a ver, estos son masoquistas, nos están tomando el pelo, estos quieren volver de nuevo a lo más duro de la batalla. Y sí, no hay otra respuesta, sí. Y este es el séptimo principio para manejar la persecución de manera eficaz. Cuando estás padeciendo persecución, pedile a Dios una mayor audacia, un mayor coraje, una mayor valentía. Ellos dicen: Señor, nos pasa todo esto, mira sus amenazas, no te pedimos que lo saques, no, te pedimos que permitas que que continúe esto, te pedimos que permitas que siga pasando esto, solamente danos valor para seguir predicando, porque esto está tremendo, hay un mover tremendo, multitudes se están convirtiendo, así que no queremos que esto pare, no queremos que la persecución se detenga, que el problema desaparezca, que el diablo se vaya a molestar a otro, no, queremos que esto continúe. Queremos que esto siga, nada más que danos valentía, danos audacia para seguir predicando y, por supuesto, el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, porque no podemos con nuestro poder. Necesitamos el poder de tu Espíritu. Mientras nosotros predicamos tu palabra, nosotros confiamos en tu poder, necesitamos tu poder para hacerlo. Díganme si ellos no oraban diferente a como oramos nosotros hoy en día. No oran al Señor para aplastar a sus enemigos.
Dicen, Señor, simplemente permite que ellos hagan lo que están haciendo. Es fantástico. Solamente, Señor, permítenos que sigamos predicando. Ellos no están buscando una salida, ellos están buscando poder para seguir adelante. ¿Y vos creés que Dios responderá esa oración? Lo hizo. El verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron disparados, hablando con denuedo, predicando con audacia la palabra de Dios. Termino. ¿La persecución tuvo su efecto? Sí, la persecución tuvo su efecto, pero no tuvo el efecto que Satanás quería que tenga. Porque ellos salieron hacia afuera disparados a predicar la palabra. ¿Y qué pasó? Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Salieron y la gente se salvaba en todo lugar. Pidieron más poder y Dios les dio. Esta podría ser también tu experiencia. Si vivís piadosamente en Cristo Jesús, claro que puede ser también tu experiencia. Algunos nunca han experimentado esto porque nunca se han determinado a vivir una vida santa. Podés ser cristiano, pero que nunca enfrentás al mundo porque tu vida de santidad no te permite hacerlo. Entonces nunca vas a conocer esta experiencia. Otros viven piadosamente, otros viven en santidad, pero cuando viene la persecución se desmoronan, aflojan, temen, sucumben, se bajonean, retroceden y nunca pueden tener esta experiencia. Pero otros que quieren vivir piadosamente y quieren vivir en santidad y que van a sufrir persecución por causa de eso, en medio de la persecución vas a tener una actitud sumisa, confiada, vas a estar lleno del Espíritu Santo porque estás caminando en obediencia, vas a usar esa oportunidad con audacia para predicar la palabra, hablarles a otros de Cristo, aún en medio de tu crisis, vas a obedecer al Señor a toda costa, venga lo que venga, pase lo que pase, vas a bendecir al Señor por lo que está sucediendo y ocurriendo, vas a compartir con los tuyos, tus hermanos, las cosas que están pasando, y juntos van a orar por una mayor confianza y poder para alcanzar victoria, crecimiento, la gloria, la recompensa y el gozo que te fueron prometidos para todos aquellos que estamos cumpliendo la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura en este tiempo. Pénsalo. Dios te bendiga mucho. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decir. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Quédate, compartimos el espacio publicitario. Invierno 2014. Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, Ministerio Red de Salvación, invita a sus reuniones de salvación, poder, sanidad y promesas eternas. Nuestro templo está ubicado en calle 61, número 2022, entre Córdoba y Crisóstomos Gómez, barrio Cooperativa, Concordia, Entre Ríos, Argentina, código postal 3200, teléfono 498-9526, correo electrónico ministerio red de salvación @live.com.ar, Facebook Iglesia Cuadrangular Concordia.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Ministerio Red de Salvación. Y ahora celebra. Templo El Shaddai, Santo Uruguayo 13, te invita a sus reuniones. Miércoles 20 horas, oración. Sábados 20 y 30 horas, reunión de jóvenes. Domingos 19 horas, reunión de bendición. Facebook, Templo El Shaddai Concordia. Correo electrónico jcportillo50@hotmail.com 154 036 980. El Templo Heraldo de Fe te invita a sus reuniones. Miércoles, sábados y domingos 19:30 horas. Boulevard Yuquerí 1751, a 2 cuadras de Ruta 4 y a 5 de Boulevard San Lorenzo, en el mejor lugar de la tierra, la casa de nuestro Dios. Invita el pastor Emilio Artigué. Te esperamos. Martín y Belén Rivero te presentan Cosechando Almas para Cristo. Martes de 21 a 22 y jueves de 20 a 22. ESCO, Plan